habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios, capítulo 10. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita. Mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas.
En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los labios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico con su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. El que encubre el oído es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le venderá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. A la campana para ir al colegio y el joven estudiante recibe algunas instrucciones para su vida. ¿Cuán importante es esto? Estas son las lecciones que tenemos que aprender en la escuela de Cristo. Y técnicamente hablando, tenemos ante nosotros los proverbios de Salomón que fueron escritos y ordenados por él mismo. Notemos lo que dice el versículo 1 de este capítulo 10. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Se ha dado usted cuenta, amigo oyente, que en esta vida, si un padre tiene un hijo que ha ido a la universidad y ha logrado buenas calificaciones, y quizás hasta haya resultado un atleta destacado, este padre no deja de jactarse y decirle a todo el mundo lo inteligente que ha sido su hijo, que ahora es profesor de la universidad, etcétera, etcétera? ¿Ha escuchado usted a alguien hablar de esa manera? Pero supongamos que este muchacho, en lugar de triunfar de esa manera, fue un fracaso y no llegó a hacer nada. Pues bien, el padre no dice nada acerca de todo esto. Mantiene su boca bien cerrada. Ahora, la segunda parte del versículo 1 nos dice, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Es la madre la que se entristece cuando sucede algo así. El padre guarda silencio y simplemente lo ignora todo. ¿Qué cuadro de la vida el que tenemos aquí? El hijo sabio y el hijo necio. Usted puede ser cualquiera de esos dos. Luego en el versículo 2 de este capítulo 10 de Proverbios leemos, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Nuevamente tenemos que decir que Cristo ha sido hecho para nosotros no solo sabiduría, sino justicia. Él nos libra a nosotros de la muerte. Y el versículo 3 dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Y esto es cierto en la vida, ya que se ve personas que han tenido grandes fortunas y han partido y han dejado esa gran fortuna. Nunca tuvo mayor significado para ellos. Nunca llegaron a disfrutarlo.
Pero lo interesante de notar es que Dios bendice al hombre justo. Y eso también ha sido realidad en la vida, amigo oyente. Él tendrá sus problemas y dificultades y puede estar pasando por un tiempo difícil hoy. Pero qué satisfacción y qué bendición se puede tener hoy sirviendo al Señor. Y el versículo 4 de este capítulo 10 de Proverbios dice, «La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece». La diferencia entre las personas hoy. Hay muchos creyentes maravillosos que son muy generosos. Otros, en cambio, no lo son. Son más bien mezquinos. Amigo oyente, muy triste es la vida de la persona que es mezquina con su dinero. Esa clase de persona siempre tiene una vida miserable, y es en cuanto a todo. Pero el alma generosa, qué cuadro diferente el que se nos presenta. Cómo concuerda con la vida nuestra. Bueno, amigo oyente, vamos a tener que dejar aquí por hoy y continuar, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Será hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Recuerde que ser diligente en la viña del Señor le retribuirá muchas bendiciones. Que Dios le bendiga. Amigo oyente, en nuestro estudio anterior escuchamos la llamada para ir al colegio, y este joven que había sido inducido al mal por el hombre del mal y la mujer extraña, la prostituta, lo cual es ir a los cultos y sectas, ahora él ha comenzado a estudiar en el colegio de la sabiduría, y la sabiduría es Cristo. Estamos entrando ahora a lo que llamamos la segunda división principal de este libro, aquí en el capítulo 10. Bienaventurado o feliz es el hombre que entra a estudiar en este colegio, porque aquí puede encontrar lecciones maravillosas que aprender, que le permitirán a él en realidad tener éxito en los negocios. Cómo hacer amigos e influenciar a la gente, cómo disfrutar de la vida y cómo asegurarse de la eternidad. Y eso ocurre cuando usted conoce al Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 3 nuevamente de este capítulo 10. Aquí se nos menciona a Jehová. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. No hemos puesto demasiado énfasis en esto desde que lo mencionamos, pero usted ya sabe que hay un proverbio que puede relacionarse a cada persona. O quizá lo podríamos decir de otra forma y decir que hay un proverbio para cada individuo. Algunos son buenos y otros son malos, por supuesto, pero son muy destacados. ¿A quién cree usted se refiere lo que dice en este versículo? Jehová no dejará padecer hambre al justo. Bueno, había un joven que se llamaba José en Egipto, quien pensaba que su fin había llegado y que Dios lo había olvidado. Sin embargo, él tenía gran fe. Este hombre salió de la prisión en la que se encontraba y llegó a ser el primer ministro en la tierra de Egipto. Y este versículo, por cierto, puede ser una referencia a un hombre como él. Ahora el versículo 4 dice, «La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece». ¿A quién cree usted podría referirse eso? Bueno, ¿qué le parece a Abraham? Él era un hombre generoso en todo lo que hacía y en todo lo que daba. Él le dijo a Lot, «Tú puedes tomar cualquier parte de la tierra que desees, y yo tomo lo que queda». Es necesario tener una persona muy generosa para dividir bienes raíces de esa manera. ¿Y qué podemos decir de la mano negligente empobrece? Bueno, Lot mismo miró hacia Sodoma y Gomorra y dijo, «Ese es un buen lugar para ir». Creo que Abraham fue un hombre insensato al no querer ir a ese lugar. Él hubiera tenido prioridad. Pero ya que él me dio a mí la oportunidad de ir y escoger, yo voy a elegir esa parte de allí. Y con mano débil y muy egoístamente se dirigió a ese lugar. Y de paso debemos decir que él perdió todo lo que tenía. ¡Qué cuadro el que encontramos aquí! Y luego nos revela también algo más. Mas la mano de los diligentes enriquece. Hay dos palabras que no se pueden unir en la Biblia. La fe y la pereza no se mezclan. Un creyente perezoso no es un creyente con una verdadera fe en Dios. Alguien que es diligente es aquel que va a trabajar, aquel que va a laborar. Cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, él no se consiguió una persona perezosa, digamos de paso. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 10 de Proverbios leemos, «El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza». Aquí tenemos un contraste nuevamente entre el joven que es diligente y aquí se le llama entendido porque él trabaja en el verano.
Aquel que duerme durante la época de la cosecha, o el perezoso, es la persona que no va a llegar a realizar el trabajo. Permítanos decirle, amigo oyente, y amigo creyente en particular, que usted necesita reconocer que Dios quiere instruirnos y enseñarnos hoy. Es bueno saber aprovechar el tiempo cuando uno es joven. Cierto pastor que tenía una iglesia en un lugar donde había poca actividad, la localidad era pequeña, se dedicó a aprovechar ese tiempo para estudiar la Biblia. Para redimir el tiempo porque los días son malos. Él se aprovechó de ese período y le da gracias a Dios por eso, porque más adelante él tuvo que trabajar en una iglesia muy grande y estar ocupado en muchas otras cosas. La gente le preguntaba, ¿cuándo tenía el tiempo para preparar todo eso? A lo que este pastor refería que él había preparado todo eso en los años que tuvo que pasar en esa ciudad tan pequeña, que él había dedicado el tiempo a estudiar la Biblia. Así es que, amigo oyente, a estudiar la Biblia. Le aconsejamos a cualquier joven que nos escuche ahora, si usted quiere ser utilizado por Dios más adelante, donde quiera que esté hoy, comience a prepararse. Recuerde lo que dice la primera parte del versículo 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. Dios le ha dado a usted ahora tiempo para prepararse. Aprovéchelo. Estas son verdades tremendas. Amigo oyente, esas son verdades eternas. Lo interesante de esto que se nos dice aquí es que esas verdades no son para elevarse a los lugares celestiales, aunque van a venir muy bien cuando nos encontremos allí, sino que estas verdades son para ser usadas aquí mismo. Si usted no puede usar esas grandes verdades, entonces hay algo malo. Lo interesante de notar es que si esto no da resultado para usted, eso no quiere decir que haya algo malo con estas verdades, sino que hay algo malo con nosotros hoy. Ahora notemos lo que dice el versículo 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí de ciertas personas que son mencionadas en la palabra de Dios? La primera parte del versículo 6 dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Esa es una referencia a Samuel, ¿no le parece? La segunda parte del versículo 6 nos dice, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y esa es una referencia a Saúl. Ahora el versículo 7 dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Uno puede pensar sobre esto en relación a ciertas personas que eran famosas hace unos pocos años, pero hoy están comenzando a desvanecerse o a desaparecer. Pensamos que los hombres de esta generación serán olvidados en los próximos 50 años. Pero es interesante notar que personas como Dwight L. Moody, por ejemplo, y mujeres como la reina Victoria, y ciertamente otros de otras épocas anteriores, son todavía reconocidos. Así que este es un proverbio muy cierto. En los proverbios, amigo oyente, encontramos cosas muy apropiadas para nuestra vida. Ahora el versículo 8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El necio de labios, aquel que siempre está hablando, el sabio en su propia opinión, y siempre habla mucho. Pero aquel que es sabio de corazón, ese recibe los mandamientos. Usted recuerda que había un rey que se llamaba Nabucodonosor. Él escuchó lo que Daniel dijo y prosperó. Luego hubo otro rey que se llamaba Belsasar. Este rey era un necio. Una noche, durante un banquete, le llegó su fin. Luego tenemos en el versículo 9 de este capítulo 10 de Proverbios, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Quizá podemos decirlo de otra manera. La honradez es la mejor política. Ahora en el versículo 10 leemos, el que guiñe el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Aquí tenemos algo que es bastante interesante, que el ojo y la boca tienen que estar de acuerdo. El hombre que guiña el ojo, y cuando usted ve a una persona que dice algo y está guiñando el ojo, indica que no quiere decir en realidad lo que acaba de decir. Su boca y su mente no están de acuerdo, y cuando no están de acuerdo, bueno, causarán mucho dolor. ¿A quién identificaría usted con este versículo? Bien, ¿qué le parece Judas? El beso de Judas fue un beso de traición porque demostraba una afección y en realidad eso no quería decir nada para él. Notemos ahora lo que dice el versículo 11 de este capítulo 10 de Proverbios. Manantial de vida es la boca del justo,
pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Todos estos son proverbios muy destacados, pero en esta sección encontramos ciertas normas para el joven. Vamos a mencionar ahora a aquellos que se destacan. El siguiente lo encontramos en el versículo 14 de este capítulo 10, donde dice: «Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana». Todo el tiempo el hombre sabio está reuniendo el conocimiento. En cambio, la boca del hombre necio hace que éste tenga un pie sobre una cáscara de banana y el otro casi en su sepultura. Luego en el versículo 16 encontramos lo siguiente, leamos: «La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado». Este es un proverbio tremendo, digamos de paso. Y nosotros tenemos que reconocer que se nos dice aquí: «La obra del justo es para vida». ¿En quién piensa usted en relación a esto? Bueno, ese era Abel. Usted recuerda que él estaba criando ovejas y él ofreció un corderito. El fruto del impío es para pecado. Y ese, por supuesto, es Caín. Él trajo el fruto de la tierra. ¿Y qué cuadro el que tenemos aquí en estos versículos? Creemos que probablemente deberíamos regresar ahora al versículo 13 porque allí tenemos a una persona muy bien representada. En la primera parte de este versículo 13 leemos: «En los labios del prudente se halla sabiduría». Todo el mundo se acercaba para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero notemos cómo termina este versículo 13. «Mas la vara es para las espaldas del falto de cordura». ¿Qué le parece el hijo de Salomón, Roboán? Él no quiso escuchar el consejo que le dieron los hombres sabios. En su lugar, él escuchó a los jóvenes y como resultado hizo que le llegara la destrucción. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! La obra del justo es para vida. El apóstol Pablo nos dice allá en su epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 6, «Porque el ocuparse de la carne es muerte». Y eso era algo para el creyente. Y muerte quiere decir la separación de Dios en cuanto a la comunión que debe existir. Dios no va a tener comunión con una persona carnal. Y Pablo continúa: «Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz». El proverbio que tenemos ante nosotros nos dice: la obra del justo es para vida, es comunión con Dios, la salvación para Abel, mas el fruto del impío es para pecado. Y eso es para el hombre con mente carnal. Por cierto que tenemos un cuadro de Caín sin ninguna duda. Ahora en el versículo 17 de este capítulo 10 de Proverbios, leemos: «Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra». Esto se puede aplicar al hijo de David, a Absalón. Él no quiso escuchar, y él cometió la gran equivocación de enfrentarse a su propio padre, quien era un experto en la guerra. Él tenía mucha experiencia. Luego en el versículo 18 encontramos lo siguiente: «El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio». Aquí son mencionadas dos cosas. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Qué terrible es tener a alguien que pretenda ser su amigo y luego usted descubre que se ha hecho enemigo. Esa persona es en realidad necia. Usted se da cuenta de esto después de algún tiempo. Ahora, en la segunda parte del versículo 18 leemos: «Y el que propaga calumnia es necio». Como podemos ver, se lo presenta aquí como una persona que es necia. Dios le dio una ley a su pueblo que la podemos leer en los versículos 16 y 17 del capítulo 19 de Levítico. Allí se nos dice: «No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado». No se ponga a halagar a un hombre cuando en realidad usted lo aborrece. Tampoco tiene que calumniar a ese hombre. Eso lo encontramos en la Escritura. ¿Recuerda usted que Joab pretendía ser amigo de Abner y que él lo engañó a que saliera fuera de la ciudad y luego lo mató? Él murió como muere un necio. Usted recuerda, eso fue lo que dijo David, que había muerto como un necio. Bueno, el proverbio que encontramos en el capítulo 10, versículo 18 nos dice: «El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio». Luego, siguiendo más adelante en el versículo 19, podemos leer: «En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente». ¿Se ha dado usted cuenta, amigo oyente, alguna vez
¿De los decretos que son presentados por los gobiernos? Alguien cuenta que tiene una copia de un decreto de estos que se refiere al repollo, y dice que es una ordenanza que tiene que ver nada más que con el repollo. Y cree que es una edición pequeña en la que utilizan unas 25,000 palabras hablando solo acerca del repollo. Ahora, ¿cuántas palabras existen en el Padre Nuestro? No hay muchas. ¿Y cuántas encontramos en el Salmo 23? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Luego el versículo 20 de este capítulo 10 de Proverbios dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. ¿Qué declaración más tremenda es esta? No podemos analizar muchas de ellas en este día. Ahora el versículo 21, continuamos leyendo, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y nuevamente presentamos a Samuel y a Saúl ante nosotros como ejemplos de estos proverbios. Samuel era un gran juez, un hombre de Israel. Pero ese hombre Saúl no era nada de eso. Luego en el versículo 22 leemos, la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Y eso es algo que nosotros necesitamos recordar hoy. Aquellos que viven en el placer, que piensan que están disfrutando todo, pero cuando se aproximan al fin de su vida, entonces la vida llega a ser algo insoportable. Podemos observar esto cuando se lleva a cabo un banquete con propósitos políticos. Esos banquetes a los que se invita a los que son ricos y que están allí por un propósito, por supuesto. Esos banquetes, usted se da cuenta fácilmente, son preparados para que las personas que son ricas apoyen a los partidos políticos. Y en esos banquetes uno no puede encontrar un rostro feliz. Por la televisión uno puede observar a aquellos que están participando de ese banquete y de los chistes que se están diciendo, pero uno no puede encontrar un rostro feliz. Amigo oyente, pensamos que los creyentes en la actualidad, por la indiferencia a lo que es moral y doctrinalmente malo, y por demostrar flojedad en su forma de vivir, están perdiendo mucho hoy. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y luego tenemos un buen consejo aquí en el versículo 23. Escuche usted. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¡Qué buen consejo para ese joven! El versículo 24 y el versículo 26 nos dicen, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Luego el versículo 26 dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Le tocó a usted alguna vez enviar a un perezoso que hiciera algo para usted? Primero se para en un pie, luego en el otro, esperando que regrese. Eso es como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos. Y luego el versículo 27 nos dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y eso fue una realidad en el Antiguo Testamento. Dios había prometido largos días a quienes le obedecieran. Bueno, ¿y no promete Él eso para el día de hoy? No, amigo oyente, Él nos ha prometido vida eterna para hoy. De paso debemos decir que esa es la vida de mejor calidad, así como de mejor cantidad también. Luego el versículo 30 de este capítulo 10 de Proverbios dice, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. ¿Quiere echarle usted una mirada a la historia con esto en mente? Todos los grandes reyes, los reyes y los capitanes, han partido, han desaparecido. Los Césares, Napoleones, Alejandro Magno, faraones, todos han desaparecido. Y este versículo 30 dice, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Y tampoco prevalecerá aquella ideología política que niega y está contra Dios. Y es muy interesante el ver que tampoco lo hará la democracia, porque Dios tiene una forma de gobierno que es una monarquía, y podríamos agregar una dictadura. No habrá nunca una dictadura como la que será el gobierno del Señor Jesucristo sobre este mundo.
Shalom and welcome to our home. We have today for you some special music. We are really excited after Sukkot, after Feast of Tabernacles, to start really working towards not only our ministry and our business, but ministry in praise and in worship. And my husband and I, Gabriel, which is actually behind the camera right now, we were sitting down and we were going over some scripture songs, and we were really blessed. And all of a sudden we kind of had these new sound, new chords for maybe another song. And then I think it was like another week later, I sat down, had my scripture book, and Trust in Yahweh came. And we are so excited to bring this to you. We're so excited to see what Yahweh is doing in our lives and in our children's lives, and also what he wants to do for you and in your life. So in these songs that we bring to you via YouTube or Spice Tree Music on Reverb Nation, or just anywhere you're able to get a hold of this, we hope that it blesses you, and we hope that it encourages you and brings you to a place that you can do a little toe tapper at your home while you're preparing on 6th day, or just to help you through your work week, or even just to rest on Shabbat. So we pray this blesses you. This is called Trust in Yahweh. Hallelujah. And you can find that in Proverbs chapter 3, 5, 6, and 7. Hallelujah. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto,
Y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las 3 maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay 2 secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas. Así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas.
Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante Él un fuego equivocado, diferente al que Él había ordenado. Como consecuencia,
Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo, y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón: Esto quiso decir el Señor cuando dijo: Te mostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Te mostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. Después Moisés llamó a Misael y a Elzafán, primos de Aarón e hijos de Uziel, que era tío de Aarón, y les dijo: Vengan y llévense los cuerpos de sus parientes de delante del santuario a un lugar fuera del campamento. Entonces se acercaron, los agarraron por la ropa y los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había mandado. Luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: No rasguen su ropa ni dejen de peinarse en señal de dolor. Si lo hacen, morirán. Y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab y Abiú que hizo el Señor. Pero no salgan de la entrada del tabernáculo o morirán, porque ustedes fueron ungidos con el aceite de unción del Señor. Entonces hicieron lo que Moisés les ordenó. Después el Señor le dijo a Aarón: Tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes, que se cumplirá de generación en generación. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Y deben enseñarles a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Luego Moisés les dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar: Tomen lo que queda de la ofrenda de grano, después de que se haya presentado una porción como ofrenda especial al Señor, y cómanla junto al altar. Es sumamente santa. Por lo tanto, asegúrense de que no contenga levadura. Deberán comerla en un lugar sagrado, porque se les dio a ustedes y a sus descendientes como su porción de las ofrendas especiales que se presentan al Señor. Estos son los mandatos que me fueron dados. Sin embargo, el pecho y el muslo que fueron levantados como ofrenda especial podrán comérselos en cualquier lugar que sea ceremonialmente puro. Estas partes se te han dado a ti y a tus descendientes como su porción de las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Deberán levantar el muslo y el pecho como ofrenda especial al Señor, junto con la grasa de las ofrendas especiales. Estas partes te pertenecerán a ti y a tus descendientes, tal como el Señor ha ordenado. Luego Moisés les preguntó qué había sucedido con el chivo de la ofrenda por el pecado. Cuando descubrió que había sido quemado, se enojó mucho con Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón. ¿Por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar sagrado? ¡Es una ofrenda santa! El Señor se la dio a ustedes para quitar la culpa de la comunidad y purificar al pueblo y hacerlo justo ante el Señor. Puesto que la sangre del animal no fue llevada al lugar santo, ustedes debieron haberse comido la carne en el lugar sagrado, como lo ordené. Aarón le contestó a Moisés: Hoy, mis hijos presentaron al Señor tanto su ofrenda por el pecado como su ofrenda quemada.
No obstante, me ocurrió esta tragedia. ¿Le habría agradado al Señor si yo hubiera comido la ofrenda por el pecado del pueblo en un día tan trágico como este? Cuando Moisés escuchó esto, quedó satisfecho. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Levítico ocupa un lugar central en los 5 libros de Moisés, flanqueado por Génesis y Éxodo por un lado, y por Números y Deuteronomio por el otro. Así como el santuario era el centro del culto de Israel, también el libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Es el Evangelio en embrión. Con él puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Entonces, el libro de Levítico debe ocupar su lugar legítimo en el armazón de las verdades que deben predicarse. El santuario había sido construido y levantado. Los sacerdotes elegidos, ungidos y consagrados. El pueblo de Israel se estaba preparando para recibir la promesa de entrar a la tierra de Canaán después de un tiempo de peregrinaje por el desierto. Pero la desgracia llegaría a la familia sacerdotal. 2 de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, serían castigados por Dios duramente. ¿Por qué ocurrió esto? Para poder responder a esta pregunta, hoy estudiaremos el capítulo número 10 del libro de Levíticos. Bienvenidos una vez más a Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y si quieres descubrir más verdades bíblicas para aplicarlas a nuestra vida espiritual, no olvides suscribirte a este canal de Esperanza. Activa las notificaciones y comparte estos mensajes con otras personas. Hoy, en este capítulo número 10, veremos el castigo de Dios sobre Nadab y Abiú por los errores que estos hombres cometieron después de haber sido consagrados a Dios. ¿En qué consistió el error de estos hombres? El capítulo número 10 nos da instrucciones y advertencias con respecto a la responsabilidad que tenemos como sacerdotes de Dios, como hijos escogidos y amados. Dios había tenido misericordia de su pueblo, los había estado educando, les había hablado en el monte Sinaí, donde pronunció los 10 mandamientos. Luego, después de 40 días de Moisés estar en el monte Sinaí, Dios le dio las tablas de piedra escrita con el dedo de Dios, no una vez, sino 2 veces. Israel había caído en la idolatría. Estaban adorando un becerro de oro. Aarón había sido el artífice de este ídolo, pero se arrepintió. Dios le perdonó y le ofreció la oportunidad de ser el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar habían sido testigos de todos los acontecimientos maravillosos que Dios había hecho desde Egipto, el cruce del Mar Rojo y ya estando en el monte Sinaí.
Ellos se mantuvieron en el grupo de fieles que no se postraron ante el becerro de oro. Y si por algún caso alguno de ellos le había fallado a Dios, es claro que se habían arrepentido, porque habían sido elegidos para cumplir un ministerio sacerdotal en el santuario. 7 días de consagración, donde tuvieron la oportunidad de meditar, reflexionar, estudiar y prepararse para hacer todas las cosas correctamente. Dios no deja a nadie en tinieblas, y mucho menos a sus hijos que quieren hacer su voluntad. Dios siempre revela lo que es mejor y lo que a Él le agrada, para que no tengamos excusa en el momento en que cedamos a las tentaciones. Y aún así, Dios sigue manifestando su misericordia, su amor, su compasión y su bondad, y sabe que si nosotros nos colocamos en sus manos para ser transformados, el rumbo de nuestra vida cambiará. Dios es nuestra ayuda en la debilidad. En el capítulo 10 del libro de Levítico, vemos claramente que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario para ministrar en el santuario, y pusieron en esos incensarios fuego e incienso, y ofrecieron ante el Señor fuego profano. Otras versiones dicen fuego extraño que el Señor no les mandó. Recordemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 9, la presencia del Señor se manifestó a través del fuego. Fue Dios el que encendió el altar de los holocaustos. Por lo tanto, en el momento de la ministración, porque ya Aarón había iniciado su ministerio, ahora era el turno de los hijos de Aarón, de Nadab, de Abiú, de Eleazar e Itamar. Ellos iban a comenzar por turnos su obra ministerial, su obra sacerdotal. Nadab y Abiú, según lo que dice el texto bíblico, ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué significa fuego extraño? Si Dios había encendido el altar del holocausto, lo más lógico es que tomaran el fuego que Dios había encendido. Según se cree, dentro del mismo santuario en el atrio exterior había un lugar donde se cocinaban los alimentos de los sacerdotes. Ellos lo cocinaban aparte, hervían el agua aparte, asaban la carne o la sancochaban, la hervían en agua aparte. Es posible que hayan tomado del fuego común pensando, creyendo que no pasaría nada, que no sucedería nada. Mezclaron lo santo con lo común. Por lo tanto, Dios les envió un castigo. Dice el versículo 2. Y salió de delante del Señor fuego que los devoró y murieron ante el Señor. Y nosotros podemos decir, ¡qué injusticia! Aarón hizo un becerro de oro y Dios lo perdonó. Ahora estos dos hombres toman fuego común, no lo toman del altar y Dios los castiga inmediatamente. Las circunstancias de Aarón y de sus hijos eran totalmente diferentes. Todavía no habían sido consagrados, todavía no estaban ejerciendo el ministerio. Y aún así, en medio de la idolatría, los levitas se mantuvieron fieles al Señor. Fue Aarón y quizás algunos más a su alrededor quienes cedieron a la adoración al becerro de oro. Pero Aarón se arrepintió. En este caso, Nadab y Abiú habían sido testigos de las cosas que habían sucedido antes, por lo tanto no eran ignorantes, habían tenido tiempo de preparación. Con respecto a esta circunstancia, la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo titulado El pecado de Nadab y Abiú, que es el capítulo 31, hace el siguiente comentario. Por el hecho de que los hombres hayan recibido gran luz, como Nadab y Abiú, que recibieron gran luz, también Itamar, Eleazar, Aarón, el mismo Moisés, ellos habían recibido luz, los ancianos de la congregación, hasta Josué,
que estaba sirviendo a Moisés. Todos estos hombres que tuvieron la oportunidad de llegar hasta cierta distancia en el monte Sinaí, que pudieron ver la presencia del Señor, que pudieron escuchar su voz, que tuvieron la oportunidad de ver cómo se construía el santuario y cómo Dios se había manifestado y todo lo que esto significaba. Aquí la sierva del Señor expresa que por el hecho de que los hombres hayan recibido gran luz, no deben lisonjearse de que pueden pecar impunemente. No deben creer que porque fueron honrados de esa forma, Dios no castigará estrictamente su iniquidad. Es decir, que lo que Nadab y Abiú hicieron de tomar fuego común para ministrar, ellos no eran ignorantes, lo hicieron conscientemente, creyendo que su autoridad de sacerdotes les daba la libertad de hacer las cosas como a ellos les parecía. Este es un engaño fatal. La gran luz y los privilegios otorgados demandan reciprocidad que debe manifestarse en una virtud y santidad correspondiente a la luz recibida. Dios advierte, enseña, exhorta, capacita, prepara. Él busca la manera de que tengamos conocimiento, y cuando tú y yo despreciamos esa luz, creyendo de que no va a suceder nada, entonces Dios retira su protección y somos nosotros entonces los responsables de nuestros errores. Dios no acepta nada menos que esto. Las grandes bendiciones o privilegios no deben adormecer a los hombres en la seguridad o la negligencia. Nunca deben dar licencia para pecar, ni deben creer los favorecidos que Dios no será estricto con ellos. Entre mayor conocimiento, mayor responsabilidad, pero también grandes privilegios. Muchas personas dicen, bueno, entonces para yo no tener responsabilidad, entonces no adquiero conocimiento. Ese es un pecado mayor, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tener conocimiento es bueno. Dios revela su voluntad para nuestro beneficio, porque como hemos estudiado, también hay pecados de ignorancia que igualmente son pecados. Dice la sierva del Señor, todas las ventajas que Dios concede son medios suyos para dar ardor al espíritu, celo al esfuerzo y vigor en el cumplimiento de su santa voluntad. El Señor no puede aceptar una obediencia parcial. Nadab y Abiú no eran ignorantes, ellos sabían lo que tenían que hacer y no prestaron atención. No basta que en el solemne tiempo del culto se hicieran casi todo como él había ordenado. Dios había pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos y no establecen diferencia entre las cosas comunes y las santas. Declara por medio del profeta: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, que dicen luz a las tinieblas. Ay de los que son sabios según sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Los que por soborno declaran justo al culpable y al justo le quitan el derecho, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Isaías capítulo 5, versículos del 20 hasta el 24. Nadie se engaña a sí mismo con la creencia de que una parte de los mandamientos no es esencial. ¡Qué terrible, qué tremendo! Que hoy en día haya predicadores, pastores, ministros de cualquier denominación religiosa, de cualquier iglesia, que hoy en su mayoría muchos de ellos están enseñando que los mandamientos de Dios ya no son necesarios guardarlos. Y yo te pregunto, ¿quién tiene mayor responsabilidad? ¿El que proclama un mensaje como ese o quien lo escucha? Y lo pone en práctica, por supuesto. Como el pastor, como el predicador, como el evangelista, como ese profeta, porque ahora se llaman profetas y apóstoles.
Se les olvida el versículo que dice a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso es porque no les ha amanecido. Nadab y Abiú tenían que ser un testimonio de fidelidad a Dios en todas las cosas. Si Dios hubiese pasado por alto el error de Nadab y Abiú, sabiendo que ellos tenían conocimiento, entonces el pueblo se iba a excusar diciendo, si ellos lo hicieron, yo también lo puedo hacer. Si Dios no los castigó a ellos, tampoco me castigará a mí. El motivo más fuerte en este asunto fue el mal testimonio que ellos dieron sabiendo lo que era correcto y no lo hicieron. Y Dios tuvo que castigarles para demostrar que exige fidelidad de todos, de los más humildes hasta los que tienen mayor responsabilidad. Si no hablan conforme a la palabra del Señor, si no están a la ley y al testimonio, entonces no les ha amanecido. Y Dios les dará su justo pago en el momento indicado, porque dice el sabio Salomón que el Señor juzgará a cada uno según sus obras. Por eso el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Nadie se engaña a sí mismo con las creencias de que una parte de los mandamientos de Dios no es esencial o que Él aceptará un sustituto en reemplazo de lo que ha ordenado. El profeta Jeremías dijo, ¿quién puede decir que algo sucede sin que Dios lo mande? Dios no ha puesto ningún mandamiento en su palabra que los hombres puedan obedecer o desobedecer a voluntad sin sufrir las consecuencias. Si el hombre elige cualquier otro camino que no sea el de la estricta obediencia, encontrará que su fin son caminos de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. El Señor quería enseñar a su pueblo a reconocer la justicia de sus castigos para que otros temieran. Había en Israel algunos a quienes la amonestación de este terrible juicio podría evitar que abusaran de la tolerancia de Dios hasta el extremo de sellar también su propio destino. La amonestación divina se hace sentir sobre la falsa condolencia hacia el pecador que trata de excusar su pecado. El pecado adormece la percepción moral de tal manera que el pecador no comprende la enormidad de su transgresión y sin el poder convincente del Espíritu Santo permanece parcialmente ciego en lo referente a su pecado. Es deber de los siervos de Cristo enseñar a estos descarriados el peligro en que están, los que destruyen el efecto de la advertencia, cegando los ojos de los pecadores para que no vean el carácter y los verdaderos resultados del pecado. A menudo se lisonjean de que en esta forma demuestran su caridad, pero lo que hacen es oponerse directamente a la obra del Espíritu Santo de Dios e impedirla. Arrullan al pecador para que se duerma al borde de la destrucción. Se hacen partícipes de su culpa y asumen una terrible responsabilidad por su impenitencia. Muchísimos han descendido a la ruina como resultado de esta falsa y engañosa condolencia. Y nos preguntamos, ¿por qué antiguamente Dios hacía este tipo de juicios o castigos directos y en la actualidad vemos la desfachatez de muchas personas y pareciera que Dios no hace nada? Bueno, recordemos que estos acontecimientos fueron antes de Cristo. Los juicios eran directos, pero ahora nosotros por fe aceptamos el sacrificio de Cristo, entendiendo de que antes había sacerdotes humanos que representaban a Cristo. Ahora tenemos un sumo sacerdote perfecto en todo, sin pecado, que se compadece de nosotros. En este caso, recordemos que Nadab y Abiú eran sacerdotes. Por lo tanto, ellos tenían que cuidar su vida espiritual y hacer todas las cosas como Dios
les había mandado. Por cierto que cuando estudiemos el día de la expiación, es decir, el capítulo 16 de Levítico, nos daremos cuenta que el sumo sacerdote, si no consagraba su vida, si no hacía una revisión de toda su vida, su mente, su corazón, y mandaba al pueblo también a consagrarse, corría el riesgo de morir en el lugar santísimo. Pero eso lo vamos a estudiar en el capítulo 16. Por lo pronto sigamos leyendo el capítulo 10. Dice el versículo número 3: Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que ha dicho el Señor: En los que se acercan a mí mostraré mi santidad, y ante todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, porque Aarón tenía vergüenza delante de Dios. No era que Aarón no sentía el dolor de la pérdida de sus hijos. Era que él sabía que en el pasado había cometido errores, y posiblemente esa influencia de Aarón sobre sus hijos se vio en este acontecimiento. Sus hijos tenían que aprender de los errores de su padre para no cometerlo y valorar la misericordia que Dios les había dado. Y Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uriel, tío de Aarón, y les dijo: Llegaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos llegaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: No descubráis vuestra cabeza, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se encienda la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentará el fuego que el Señor originó. ¿Qué pasaba? Que aunque ellos tenían dolor por la pérdida de su familiar, ellos debían entender que Dios había sido ofendido. Por lo tanto, ellos tenían que ponerse de parte de Dios en todo momento. El que ame a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, más que a Dios, dijo el Señor Jesús, no es digno del Señor. Por lo tanto, ellos tenían que expresar con su actitud que el nombre del Señor había sido ofendido y debía entonces ser vindicado. Dice el versículo número 7: Ni salgáis a la entrada de la tienda de reunión, pues tenéis en vosotros el aceite de la unción del Señor, no sea que muráis. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Entonces el Señor dijo a Aarón: Ni tú ni tus hijos beberán vino ni sidra cuando vayáis a entrar a la tienda de reunión, no sea que muráis. Aquí hay una instrucción que indica que posiblemente la razón por la cual Nadab y Abiú desobedecieron e hicieron lo que bien les parecía es porque estaban bajo la influencia de las bebidas alcohólicas. Aquí dice en la instrucción del capítulo que se le prohibía a los sacerdotes consumir bebidas alcohólicas porque ellos estaban en una función ministerial. Y se le llama decreto perpetuo por todas las generaciones, para que podáis discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Lo que no pudieron hacer Nadab y Abiú, discernir, entender, para que podáis enseñar a los israelitas todos los preceptos que el Señor os ha dicho por medio de Moisés. Ya a partir del versículo número 12, entonces se habla del derecho de los sacerdotes, lo que le pertenece al Señor y lo que le pertenece a los sacerdotes, como son las partes del cuerpo de los animales que han de ser sacrificados para holocaustos, para ofrendas de paz, para sacrificios por el pecado, lo que se consumía en los altares. Dios da una nueva instrucción, o sea, repasa lo que ya antes había dicho, para que los sacerdotes entonces hicieran como el Señor había mandado. Entonces también vemos un caso donde Moisés, quien no tenía todo el conocimiento de lo que hacían todos los sacerdotes, supuso que los hijos Eleazar e Itamar
no habían hecho las cosas conforme a Dios había estipulado con respecto a la parte que les correspondía a ellos. Pero Aarón les explicó que sí lo habían hecho y que habían hecho las cosas tal cual como Dios había mandado, solo que Moisés no había sido testigo. Por eso dice el versículo 20 que cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Moisés no quería que siguieran pasando desgracias ni se siguiera ofendiendo el nombre del Señor. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros en este día, aparte de todo lo que ya he mencionado? Existen muchos fuegos extraños en nuestra vida como cristianos. Y muchos de estos fuegos los presentamos a Dios por ignorancia y otros por capricho o rebeldía. Lamentablemente vivimos en una sociedad que se deleita en los placeres. La música, el tipo de música, los géneros de música que nos agradan, entonces los queremos adaptar al cristianismo. Las vestimentas que nos agradan o que están a la moda dentro de la sociedad, entonces los queremos adaptar al cristianismo. Mis queridos amigos y amigas, nosotros tenemos que adaptarnos a Dios. Dios no se puede adaptar a nuestros gustos. Yo no puedo estar alabando a Dios con una música que a mí me gusta, con un ritmo que a mí me agrada. Yo no puedo estar representando a Dios a la manera como yo considero, como yo creo, sino como Dios lo estipula. Que el fuego extraño no se encienda en nuestras casas. Ya suficiente tenemos con aquellos que dicen tener conocimiento de la palabra del Señor y descarrían al pueblo. Dios les pedirá cuentas, pero tú y yo somos responsables de nuestra vida espiritual. Por lo tanto, hoy es un día de consagración y poder diferenciar entre lo sano y lo profano, entre lo puro y entre lo impuro, entre lo limpio y entre lo desagradable. Dios nos da conocimiento, Dios no nos deja en tinieblas, Él está dispuesto a instruirnos, pero tú tienes que estar dispuesto a ser enseñado por el Señor. ¿Qué te parece si antes de despedirnos podemos acercarnos al Señor a través de la oración? Querido y amante Padre, muchas gracias por la instrucción de este día. Hay muchas cosas que necesitamos aprender. Si hay algo en nuestra vida que es ofensivo delante de tu presencia y tú has tenido misericordia y compasión de nosotros, Señor, muéstranos el camino por donde tenemos que ir y apartarnos de aquello que nos separa de ti. Si queremos hacer tu voluntad, no podemos poner nuestra mirada en hombres que también cometen errores, sino solamente ponerlo en Cristo, que es nuestro sumo sacerdote. La experiencia de Nadab y Abiú es una advertencia para nosotros, que tenemos un ministerio que cumplir. Bendice a cada uno de los que se dan cita en el estudio de tu palabra. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, al llegar al final de este video, te recuerdo nuevamente que si quieres seguir estudiando estos capítulos del libro de Levítico, no olvides suscribirte a este canal de esperanza. Gracias por los mensajes que ustedes dejan cada día. Escríbeme al número de contacto que está en la descripción de este video para recibir los libros que he estado prometiendo cada día. Gracias a Dios por todos ustedes que se dedican a estudiar la palabra del Señor. Así que comparte este mensaje con otra persona y nos vemos el día de mañana con la bendición del Señor. Capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis.
Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. One, a two, a four, four, four. Te anhela, oh Dios. ¿Qué quieres tú? ¿Qué te daré? Pues todo has dado por mí. Aquí ante ti me sorprende tu amor. Callada está mi alma, en tus manos estoy, mi deseo eres tú, Señor. Y me despertarás en tu gloria, oh Dios, y mi sombra cambiarás en luz. Y el resplandor de tu rostro, Jesús, será mi galardón, mi Señor. Mi corazón te anhela, oh Dios. ¿Qué quieres tú? ¿Qué te daré? Pues todo has dado por mí. aquí ante ti. Me sorprende tu amor. Callada está mi alma. Mi deseo eres tú, Señor. Me despertarás en tu gloria, oh Dios, y mi sombra cambiarás en luz. Eres tú mi galardón y el resplandor de tu rostro, Jesús, será mi galardón, mi Señor. Eres tú mi anhelo, Dios. Despertarás en tu gloria, oh Dios, y mi sombra cambiarás en luz. Y tu resplandor, Jesús. Y el resplandor de tu rostro, Jesús, será mi galardón, mi Señor. Precioso Señor, fuera de ti nada queremos. Tú eres nuestro único fin, Señor. Tú eres nuestro anhelo.